Alejandra Haspasiuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, el CONAPRED. Gracias a ti. ¿Qué te mueve todos los días para tu labor? ¿Qué dirías o cuál dirías que es el impulso para una tarea como esta? Transformar al país, ayudar, contribuir con esta institución, que es una institución que este año cumple 15 años, que realmente para mí ha sido un honor poder presidir y que tiene un propósito tan noble, tan transformador y tan importante como es prevenir y erradicar la discriminación y proponer caminos hacia la inclusión. A propósito de esto que mencionas, en este año se da una oportunidad de cambio. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. ¿En qué medida o con qué intensidad? Tampoco. Pero la oportunidad se abre cuando tenemos una elección muy importante de 3,000 y tantos cargos de representación popular y o de elección y, por supuesto, la madre de todas las batallas por la presidencia de la República. En ese sentido, ¿cuál es la aportación del CONAPRED? Entiendo que hay un documento derivado de todo el grupo. Así es, el CONAPRED tiene una asamblea consultiva compuesta por ciudadanas y ciudadanos en distintas áreas de la vida pública y hemos trabajado de manera conjunta para generar un decálogo que tiene acciones muy concretas, qué es lo que se requiere hacia adelante. Desde luego no es exhaustiva porque los temas son muchísimos, pero hay temas estructurales como considerar la igualdad y la no discriminación como un paraguas, como un eje transversal del desarrollo nacional. Creo que esa es la parte más importante, quizá la más abstracta, y después se concreta en otra serie de acciones muy concretas respecto de ciertos grupos. Pero quizá lo más importante es que el desarrollo no es distinto, o el propósito del desarrollo no debe ser distinto al propósito de incluir a todas las personas en el goce de todos los derechos. Entiendo que este decálogo ha sido enviado ya a los principales contendientes a la presidencia de la República. Ha sido presentado públicamente y será enviado a los contendientes. ¿Podemos revisarlo? Por supuesto. Aquí están los 10 puntos. Inclusión, número 1, inclusión en todos los programas y propuestas. ¿De qué se trata? Se trata de que no hagamos propuestas de política pública que no consideren las particularidades de las personas. Es decir, no podemos hacer un plan nacional de desarrollo que piense que el desarrollo le va a llegar por igual a todas las personas como por arte de magia. Tenemos que considerar cómo esta propuesta que estamos poniendo sobre la mesa va a afectar de forma diferenciada a las mujeres, a las niñas y a los niños, a las personas con discapacidad, a todos los grupos, porque cada grupo recibe la política pública de una forma diferenciada, dependiendo de cómo está organizado el mundo y cuáles son los obstáculos que tienen para acceder a los beneficios de una política pública. Entonces, eso a lo que se refiere es que no debemos pensar la agenda antidiscriminatoria como una agenda marginal a la agenda de desarrollo. Justamente el desarrollo a lo que tiene que apuntar es a que no dejemos a nadie atrás, a que todas las personas estén incorporadas en el desarrollo. Y no es nada más un imperativo legal, como te decía, o moral, es un imperativo incluso económico. Si nosotros decimos que tenemos un bono demográfico, se habla mucho de esto de que México está en un momento en donde mucha de su población está, por ejemplo, en edad de trabajar, ¿no? Y que esto nos da un bono demográfico que se agota con el envejecimiento poblacional que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo vamos a aprovechar ese bono demográfico si, por ejemplo, tenemos las cifras de las más bajas en América Latina de inclusión económica de las mujeres en el mercado de trabajo? Tercer país de los peores en inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Cómo vamos a decir que estamos aprovechando el bono demográfico cuando una persona se presenta a una entrevista de trabajo y le dicen, pues por tu apariencia física, por los tatuajes que portas, por pertenecer a una etnia, por ser mujer, no te quiero contratar? O cuando estamos cerrando las puertas de las universidades a los jóvenes, pero les estamos abriendo las de las cárceles. En estos años recientes, el 300% ha crecido la proporción de jóvenes en las cárceles. Alarmante, ¿no? Alarmante esa cifra y alarmante el dato también del Intercensal que sacamos en un estudio recientemente, en donde 28,000 jóvenes fueron jóvenes indígenas monolingües, que solo hablan una lengua indígena, fueron entrevistados. 28,000 de 20 a 24 años. 0 se graduaron de la secundaria. Ni uno. Eso quiere decir que una política de Estado de educación incluyente,
donde las personas indígenas monolingües puedan desarrollar sus planes de vida, no existe y los estamos dejando fuera del desarrollo. El tiempo nos presiona, pero yo quisiera que nos comentaras los otros puntos. El número 2 de este decálogo, los sistemas de información y las brechas de la desigualdad. Es que si no conocemos los datos no podemos saber cuáles son esas brechas. Muchas veces nos enfocamos en desigualdad económica, las brechas que hay entre ricos y pobres, y es un análisis muy importante. Pero también hay que hacer un análisis, decimos, horizontal, entre grupos. ¿Qué diferencia hay en términos de pobreza, de desigualdad, de falta de acceso a derechos entre mujeres indígenas y hombres no indígenas? Por ejemplo, esa cifra de Coneval del año pasado, 86.4% de las mujeres indígenas que viven en zonas rurales viven en pobreza, comparado con 40% de los hombres no indígenas. Ese tipo de brechas las podemos conocer gracias a los sistemas de información. Todavía nos falta información desagregada por orientación sexual e identidad de género, mucho de mejorar las preguntas relacionadas con discapacidad, mucho de saber cómo impacta a las mujeres las políticas diferenciadas de los hombres. Las niñas y los niños necesitamos también más información sobre cómo viven ellos la discriminación y cómo viven ellos la falta de acceso a derechos. Las y los migrantes, ¿qué información tenemos sobre cómo viven los migrantes en México? Y cómo, si tienen o no acceso a los derechos que deberían de tener acceso. 3. Leyes y reformas deben reflejar el principio de igualdad y no discriminación. ¿Comentario breve? Esto es central porque tenemos leyes, a pesar de un marco jurídico que establece en el artículo 1 constitucional, que nuestro marco jurídico está regido por los tratados y por la Constitución, muchas leyes federales, estatales y bandos municipales todavía están desactualizados, todavía reflejan discriminación, todavía imponen obstáculos a las personas. 4. Un sistema que provea de servicios a los cuidadores de otras personas. Así es. Este es un concepto que se ha acuñado en muchos otros países y en la agenda internacional. Todas las personas recibimos cuidados. Cuando somos niñas, niños, necesitamos que alguien cuide de nosotros, esté con nosotros, cuando somos adultos mayores, cuando tenemos alguna discapacidad. Y sin embargo, el trabajo del cuidado es un trabajo subvalorado, principalmente porque lo hacen las mujeres de forma gratuita. Se dice, por ejemplo, que la proporción del Producto Interno Bruto del trabajo de cuidado que hacen las mujeres no remunerado es del 20% del PIB si se cuantificara económicamente. Y sin embargo no lo pagamos y se lo dejamos casi principalmente a las mujeres. Tenemos que crear un sistema en el que hombres y mujeres compartan estas tareas y que el Estado también absorba su parte de responsabilidad. Esto se reforzaría con el punto número 5. Todas las mujeres deben acceder a los mismos derechos que el resto de la población. Así es, y ahí complementaría con el tema de trabajadoras del hogar, que justamente son 2.4 en su mayoría mujeres, que hacen tareas en el hogar de forma remunerada y sin embargo son discriminadas tanto por el sistema, por la Ley Federal del Trabajo como por el sistema de seguridad social. 6. Personas indígenas y su acceso a mecanismos de participación. Esto es central. Las personas indígenas, además de que son, digamos, muchos millones, 22% de la población se autoadscribe como indígena en México, y sin embargo, las políticas públicas que se han creado no han contribuido a cortar las brechas de desigualdad de una forma significativa. Y una parte del problema es que las personas indígenas no tienen mecanismos para participar en la toma de decisiones de cuestiones que les son importantes, relevantes para su desarrollo. 7. Personas con discapacidad y su participación en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esto es muy similar y ahí hay dos desafíos importantes. La accesibilidad, no nada más la accesibilidad en infraestructura, banquetas, escuelas, hospitales que puedan tener, digamos, infraestructura física que permita que las personas lleguen, sino también comunicacional, nuestros sistemas informáticos. Ahora que hay un gran esfuerzo de digitalización, estamos teniendo lengua de señas en los mensajes, subtitulaje, macrotipos, cuestiones en braille que permitan que las personas con discapacidad accedan a la información y el tema de la capacidad jurídica. Las personas con discapacidad tienen que poder tomar sus propias decisiones y en ese sentido todavía no están puestos en marcha los mecanismos jurídicos para ello. 8. Trato digno. Ya los mencionabas hace un rato, pero hay que puntualizarlo. Trato digno a migrantes de cualquier nacionalidad. Así es, las personas migrantes son personas que están en una situación de particular vulnerabilidad. Ellas provienen muchas veces del deseo, como nuestros propios migrantes mexicanos en Estados Unidos, del deseo de tener
un trabajo y la posibilidad de mandar a sus hijos al colegio. Y sin embargo, y muchas veces provienen de situaciones de violencia o de carencias económicas muy fuertes. México es un país grande, México es un país próspero, por cierto, con una proporción de migrantes muy pequeña, es el país que menos migrantes tiene de la OCDE, y sin embargo, no reconocemos los derechos de las personas migrantes cuando están en nuestro país. 9. La comunidad LGBTI debe gozar de todos los derechos sin distinción, dices. Así es, otra vez, hay ya criterios de la Corte respecto de matrimonio igualitario, adopción por parejas del mismo sexo, reconocimiento de hijos y desde luego el tema de la identidad para las personas trans. Son temas que todavía no tienen armonización legislativa en las entidades federativas y que se aunan a muchos otros, como el combate a crímenes de odio, como el acceso al trabajo, a la salud y a la educación. 10. El reconocimiento de pueblos y comunidades afrodescendientes en México, como las hay, por ejemplo, en Veracruz o en la Costa Chica en Guerrero. Así es, pues es 1.5 millones de personas se autoadscribieron como afromexicanas en el último censo, la intercensal del 2015, y sin embargo todavía nuestro artículo 2 constitucional no las y los reconoce como como participantes en esta pluriculturalidad mexicana, que es solo un primer paso para después lograr su reconocimiento a través de políticas públicas. Todo esto es la exigencia, el decálogo para que les ha sido planteado a los candidatos a la presidencia para llevarlo a cabo en caso de que cualquiera de ellos acceda, pues, mediante el voto del 1 de julio. ¿Qué le dirías finalmente, Alejandra, a quienes nos están viendo y escuchando y que por descuido, por ignorancia o por alguna otra razón, de pronto, a querer o no, ejercemos la discriminación en contra de otros mexicanos? Porque es importante para nuestro país el que todos hagamos un esfuerzo en pro de la no discriminación. Yo lo que diría, sin temor a equivocarme, es que la prosperidad, el desarrollo y la paz de nuestro país depende de que no dejemos a nadie atrás, que todas las personas tengan todos los derechos y que luchemos por la inclusión como un propósito central de nuestro futuro, como una meta de nuestro futuro y no como una cuestión marginal o accesoria o asistencialista. Alejandra Jaspasiuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Gracias. Este espacio se queda abierto, Alejandra. Muchísimas gracias. Cuantas veces sea posible también, pues nos gustaría seguir comentando y escuchándote. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces.